Gestiona Radio Pulso Empresarial con Rubén Gil. Un minuto es lo que pasa de las 8 de la tarde, hora menos en Canarias, en nuestro comité de dirección con Francisco González Bri, director académico del Máster in Business Innovation de Deusto Business School, con Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School, y enseguida nos vamos a Murcia a hablar con Miguel Larrañaga. No te pregunté por las apuestas, si has apostado a la Champions o no, Juan Lago. No, pero no porque no me haya atrevido, sino porque no he tenido tiempo, pero no volveré a fallar. Siempre estás a tiempo. No volveré a fallar. 1,19 es lo que se paga la victoria del Madrid, 12,50 la del Shakhtar Donetsk. Hombre, pues yo apuesto por el 1,19. 1,19, vale. Yo apostaría por eso, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Vale. No, es un 19% de retorno, ¿eh? O sea, no está nada. No hay ningún producto financiero que le dé a uno en una tarde un 19% de retorno, ¿eh? Si se lo da, y si desconfía. Y si se lo da, la Fed seguro que lo va a investigar. Eso sí, claro. O ganas un 19 o lo palmas todo. Pero bueno, esto vamos, hay derivados que te dan lo mismo, ¿eh? Hablando de retorno, para entrar en materia, 25 millones de euros son los que Bruselas ha asignado hoy a España para ayudar a los ganaderos afectados por esa crisis láctea, por esa crisis de los precios. 25 millones que van a permitir inyectar liquidez a las explotaciones, y está muy contenta, muy satisfecha con la cantidad la ministra Tejerina. Que aparte de la inyección de liquidez de la Unión Europea, que se suma a estos 25 millones de euros, la importante cantidad que nosotros vamos a poner centralizada en las explotaciones con más necesidades, que se suma a otro acuerdo que hemos alcanzado hoy de poder anticipar hasta el 70% de las ayudas de la PAC, teniendo en cuenta que este año los ganaderos recibirán 33 millones de euros más, al final nos vamos a superar probablemente 70 millones de euros adicionales para las explotaciones de leche en este año. Yo creo que 70 millones de euros para un sector creo que es como para sentirse protegido por el Gobierno. No sé vosotros, yo me lío un poco con la cifra, con las sumas, en lo que ha hecho la ministra. Al final son más de 70 millones de euros. ¿Cómo veis todo este asunto, Francisco? Pues en mi opinión yo creo que hay que apoyar el sector claramente, porque la cadena de valor que tiene este sector no es muy larga como otras cadenas de valor que puede haber, por ejemplo, en telecomunicaciones, pero está claro que en las primeras posiciones donde están los productores, pues tienen una desventaja clara contra los grandes grupos, ¿no?, que al final tienen ese poder de negociación. Entonces, a mí, pensando un poco durante el viaje cuando venía para acá, estaba pensando un poco incluso en el conocimiento, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, Mark Zuckerberg comentaba hace más o menos un año, decía algo así como: mi empresa se apoya en los hombros de gigantes, ¿no? Y se refería a los matemáticos, a los físicos, que 100 años antes habían desarrollado todas esas cosas, y lo que al final ocurre es que si tú no apoyas esa materia prima, tú no puedes construir empresas encima, ¿no? Y aquí en la leche pasa algo parecido. Tú tienes que fabricar esa materia prima inicial sobre la cual tú vas a fabricar lácteos, productos derivados, leche y queso, pero claro, si no tienes el apoyo para estos primeros, todo se cae, toda la cadena de valor se cae, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no sé si son 25, si son 70 millones o cuánto es. A mí la verdad es que yo me alegro con que hayan sacado algo, que para eso los mandamos a la Unión Europea. Siento tener una mentalidad tan capitalista, pero tampoco me parece mal. También pagamos impuestos para ello. Lo que me gustaría es saber qué piensan los productores. Aquí al final, aquí la cuestión, en mi opinión, sería, vamos a ver, ¿cuántos puestos de trabajo dependen de esto? ¿Cuántos de estos puestos de trabajo son, si no autónomos, empresas familiares? Que al fin y al cabo no voy a decir que es lo mismo, pero bueno, se parece mucho. Y además, ¿en qué zonas de España? Porque hay que tener en cuenta que las zonas de España que son grandes productoras de leche, no voy a decir que no tengan otras industrias, pero no hay muchas industrias donde elegir. Entonces sería como un personal relativamente complicado de recolocar. Y luego al final estamos hablando de un alimento basiquísimo. ¿Ya? No sé, es como leche, pan y huevos, ¿no? O sea, con eso pues podría sobrevivir. O sea, con eso y un fuego, pues puedo sobrevivir muchos años. Y a mí me parece peligroso. Lo de por qué somos el sexto país después de Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia y Holanda, pues la verdad es que tampoco me lo explico. Igual es que los holandeses y los polacos producen una cantidad de leche descomunal. La verdad es que no lo sé. Pero vamos, que yo estoy convencido que somos de los principales productores de leche en Europa, vamos. Segurísimo. A mí me parece preocupante porque es un tejido empresarial muy lábil y además muy difícil de recolocar. Y estamos hablando de una materia prima que es un alimento básico, de lo más básico que hay.
Pero bueno, yo con que se mantenga, si es que lo digo, lo siento muchísimo por las personas que trabajan en este sector. Yo es que con que se mantenga ya, porque es que el castañazo que se han pegado en precios ha sido tremendo. La verdad es que el sector alimentario de productores de alimentos en España, con la crisis, como han tenido que ajustar mucho en precio los retailers, ellos han tenido que ajustarse de una manera tremenda. Yo creo que los gastos inclusive les subieron, porque subió el coste de, sobre todo de cereales, o sea, para alimentar al ganado subió mucho. Es un sector que ha sufrido muchísimo y, hombre, sí me pongo ejemplos un poquito duros, pero si estamos apoyando al sector del carbón, como estamos apoyándolo, pues no sé, yo creo que el sector lácteo pues tiene bastante más relevancia. Yo no como carbón ni leche tomo todos los días. Pues permitidme, si queréis, que podemos hablar y saludar a alguien que representa ese sector, como es don Miguel Blanco, el secretario general de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Señor Blanco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Lo primero, ¿qué le parece esa ayuda de 25 millones que llega hoy de Bruselas? A ver, ya a la ministra le trasladamos en su momento, en la última reunión que hemos tenido después del Consejo de Ministros, que en una situación de crisis tan grave, toda ayuda viene a aliviar la situación, aunque sea de manera coyuntural. Nosotros no podemos rechazar una ayuda, porque la situación, como digo, del sector es bastante grave. Ahora bien, al mismo tiempo tenemos que decir que esta ayuda es un parche, y además un parche pequeño ante la sangría del sector. Y puede parecer mucho, 25 millones de euros, pero si les digo que esto significa 0,004, es decir, no llega a medio céntimo de euro por litro que se produce en este país, si digo que esto significa 29 euros por vaca, nada más, si digo que la explotación media en España está por debajo de los 500.000 litros, pero hablando de 500.000 litros de producción, significa la ayuda 2.000 euros por año, 165 euros por mes a un ganadero. Pues bien, las pérdidas, porque tenemos unos precios muy por debajo de costes de producción, frente a esos 2.000 euros año, a esa explotación media, las pérdidas son 20.000 euros. Frente a esa pérdida o esa ayuda de 165 euros al mes, estamos hablando de 1.700 euros al mes de pérdidas. Claro, visto de esta manera, con los datos que en este momento tenemos, está claro que esta es una ayuda ínfima y que no se ha ido a la raíz del problema. Es decir, si no hay precios de mercado, ninguna ayuda puede resolver el futuro del sector. Es más, a veces puede ser contraproducente, porque no resolvemos el problema fundamental de rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones. Creemos que las ayudas pueden aliviar y alivian en cierto modo, pero son tan parciales y coyunturales que al final no resolvemos el problema de fondo. Nosotros planteábamos claramente que se modificaran los precios de intervención de la leche en polvo y mantequilla, y evidentemente eso no se consiguió a nivel de Consejo de Ministros, porque no lo acepta tampoco la Comisión. Y hablábamos de una regulación de la producción y de una regulación del mercado para un producto tan básico como es la leche, que todo país debe de defender por encima de todo. Pues tampoco se consiguió. Claro, con ayudas de este tipo, evidentemente, no se garantiza el futuro del sector lácteo en España. ¿Es por eso que no se sumaron ustedes al acuerdo alcanzado el jueves pasado en el Ministerio? No. Vamos a ver. Una cosa son las políticas de ayudas, que esto va por una parte, las podemos valorar o las podemos censurar, y otra es el acuerdo de sostenibilidad. Uh-huh. El acuerdo de sostenibilidad es estructurar el sector en España, las relaciones de cadena, productores, que somos el eslabón más débil, y quien tiene una posición de dominio en este momento, que es la industria y la gran distribución. Crear un marco de relaciones estable que permita que haya un reparto justo del valor añadido, de los valores de la cadena, un reparto justo entre esos tres niveles, productores, es decir, ganaderos, industria y distribución, es lo que debería de pretender ese tipo de acuerdos. Es decir, pero claro, ¿por qué no lo firmamos? Pues no lo firmamos porque no nos da garantías. De hecho, es un acuerdo voluntario, y no solo voluntario, entendemos que voluntarista, porque no se establece ningún sistema de penalización por incumplimiento, de sanción por incumplimiento. Por lo tanto, se puede incumplir y, bueno, puede afectar a la imagen pública de alguien que lo incumple, pero nada más. Y por otro lado, no hay la más mínima garantía, porque no hace referencia en absoluto a un precio. No digo que fije precio, es que no hace ni siquiera referencia ni a costes de producción,
ni a precios, que es en definitiva por lo que estamos peleando, porque se establezcan al menos unos precios base que puedan ser compatibles con la normativa de competencia, porque no queremos fijar un precio final ni un precio fijo, sino un precio base que cubra costes. ¿Cuál sería ese precio, a su juicio, Miguel? Vamos a ver, nosotros pedíamos que se estableciera en el documento una referencia directa a el estudio que ha hecho la propia INLAC, que es la Interprofesional Láctea en este país, que hablaba de que no se puede pagar al ganadero menos de 30 céntimos de euro por litro si queremos que esa explotación sea sostenible. Los costes de producción tienen una horquilla entre 30 y 34 céntimos de euro en este país. Pero bueno, de una manera generalista y sin detallar en exceso, el propio informe de la INLAC habla de eso. Por encima de 30 céntimos se tiene que pagar toda la leche y a todos los ganaderos. En este momento hay miles de ganaderos que están recibiendo 24 céntimos, 25 céntimos, es decir, precios verdaderamente ruinosos. Y la media está en 29 céntimos de euro por litro en este país. Juan Lago, que quería preguntar a don Miguel Blanco. Hola, buenas tardes, don Miguel. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. La sensación que tengo, bueno, mi familia es de origen vasco, de origen gallego, y digamos, yo los productores de leche que conozco son, digamos, pues del norte todos, ¿no? En el País Vasco menos, sobre todo más en Galicia, en Asturias y en Castilla y León. La sensación que yo tengo es que el productor, la industria, desde luego no, pero el productor de leche son explotaciones por lo general, igual me equivoco, por eso me gustaría que me lo confirmara, muy pequeñas y además la gran mayoría de carácter familiar. ¿Es así, don Miguel? Correcto. Es así. La mayor parte tiene esa modalidad de explotación familiar, tiene un elevado carácter social. Hay que tener en cuenta que quizás para determinados sectores básicos como este habría que añadirle valores a ese tipo de explotación, a ese modelo de explotación, como es el hecho de que crea estructura productiva en el territorio, genera empleo, mantiene sobre todo el empleo familiar, y los ganaderos están afincados en el territorio, en un medio rural que está cada vez más despoblado en España y que cada vez hay menos actividades en ese medio rural, muy vinculado precisamente a la actividad ganadera de esas explotaciones de tipo familiar, pequeño y mediano. Están pues todos los suministros a la ganadería, tiene un consumo muy alto de suministros, servicios, financiación, industrias transformadoras, etcétera, que genera más empleo. Claro, desmantelar ese sistema productivo en todo lo que es cornisa cantábrica, toda la zona de montaña y otras partes de este país, es desestructurar en buena medida la economía del medio rural o de muchas zonas. Claro, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tampoco las explotaciones medias europeas son mucho más grandes que las nuestras, ni mucho más productivas, hay que decirlo así. Lo que tienen es menos costes de producción, porque tienen otra climatología y tienen una base tierra mucho mayor, porque aquí la ganadería en general se fue constituyendo por aquellos, se fue creando por aquellos ganadería de leche que no tenían tierra, mientras que en Europa ha estado siempre vinculado a la tierra. Es decir, tierra, ganadería. Aquí no, aquí se ha ido adquiriendo poco a poco, pero todavía eso no está lo suficientemente repartido. De tal manera que en Europa tampoco las estructuras son mucho mayores que en España de producción de leche a nivel medio, pero eso sí, tienen menos costes de producción por cuestiones climatológicas. Este modelo social, este modelo familiar, es un modelo que entendemos que es perfectamente sostenible, de producción de alta calidad y que es el que se debería mantener desde nuestro punto de vista. 17.000 explotaciones ahora mismo hay en España de leche. Claro, el objetivo de estas políticas totalmente desreguladoras es que queden 1.000. Pues la verdad, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Don Francisco. Sí, don Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Para ayudar a los oyentes a entender un poco esa cadena de valor que hemos mencionado durante la conversación, no sé si nos podría usted explicar o conceptualizar cuáles son los pasos que hay desde ese inicio, donde incluso estábamos hablando de cereales para que esas vacas tengan una mejor alimentación, luego está el ganadero, suponemos que después hay unos transportes, una recogida, transportes, luego entendemos que es donde entran las grandes empresas, donde hacen una fabricación y donde salen unos productos, después vuelve a haber una distribución y también entra seguramente comercialización, ventas, y luego por fin llegamos a los puntos de venta finales donde hay un precio, ¿no? Y yo entiendo que en esa cadena, en los distintos pasos, hay distintos agentes y hay unos márgenes en cada paso, ¿no? Yo no sé si puede usted explicarnos cómo funciona realmente, si lo he explicado yo bien o no es así. Sí, pero digamos que en el sector de la leche se puede simplificar todavía más esos pasos de la cadena, porque están en manos de tres
de 3 eslabones básicos. El productor, que también a veces está en cooperativas, son organizaciones de productores y que por lo tanto simplifica la entrega a las industrias. Luego la industria, que a veces está utilizando una estrategia que nosotros rechazamos y estamos pidiendo que se actúe al respecto, que son los, digamos, tratantes de leche, es decir, intermediarios entre el ganadero e industria para no dar la cara, lo digo así claramente, la industria frente al ganadero cuando se hunden los precios en origen, y ese eslabón sí que se podría eliminar. Lo puede hacer perfectamente la industria con su estructura, es decir, recoger directamente. Esto lo hacen una serie de industrias, entendámonos, otras, como digo, meten intermediarios. Se podría simplificar perfectamente ese eslabón. Y luego sí, hay una logística, evidentemente, de transporte, etcétera, pero está o en manos del ganadero, en cuanto a piensos, en cuanto a la cooperativa que lleva la leche a la industria, o en manos de la industria que recoge directamente con su estructura logística de transporte. Y de la misma manera también la propia industria tiene su logística de transporte de cara a la distribución, o la distribución y los centros de compra de la gran distribución, sobre todo las grandes marcas de distribución, que tienen, como digo, también su propia logística. Pero yo diría que se simplifica bastante en los 3 eslabones. Y diríamos, en lo que antes yo me refería al estudio de costes de la propia interprofesional láctea, estaríamos hablando de un mínimo de 30 céntimos de euro para el ganadero, mínimo, un mínimo de 50 céntimos de euro para la industria. Es decir, la industria tendría que vender a la gran superficie a 50 céntimos de euro, y la gran distribución tendría márgenes suficientes si al consumidor le venden los lineales a 60 céntimos de euro, o entre 60 y 65. Hay que decir que hoy la industria está vendiendo como media en España a 76 céntimos de euro. Y por lo tanto, como media, aunque hay leche de todos precios, como media la leche líquida. Por lo tanto, tiene márgenes suficientes la industria, márgenes suficientes como para derivar parte a la industria para que lo derive al ganadero. De hecho, alguna de las grandes superficies, hoy, es el caso de Mercadona y demás, San Eroski, está planteando una deriva hacia el ganadero de 2 céntimos de euro, que entendemos que todavía es insuficiente, pero que no cabe duda que es un gesto y que demuestra que hay capacidad de márgenes como para derivar al ganadero, que es el que está en una situación, digamos, más dramática. ¿Cuándo cree, para terminar, don Miguel, que se va a solucionar esto? Hay un problema estructural, ¿verdad?, a nivel comunitario. Se han desmantelado todos los sistemas de intervención, todo tipo de regulación. Por lo tanto, digamos que estamos abocados a un mercado muy volátil si continúan las cosas así. Si no se establece para un sector tan básico como el de la leche a nivel comunitario ciertos sistemas razonables de regulación y de preferencia comunitaria, yo diría que abocan a un sector tan clave y tan estratégico a una volatilidad total y absoluta de hoy para el futuro. Y por lo tanto ahí no tendríamos solución las explotaciones familiares pequeñas y medianas, que son la mayoría. Nosotros, claro, estamos luchando porque haya un acuerdo de regulación de cadena aquí en España. Vamos a ver si en las próximas semanas o en los próximos meses se consigue y hay un compromiso por parte de todos. Nosotros vamos a ser en eso muy exigentes como COA, ¿verdad? Pero seguimos insistiendo en que se modifique, como digo, la normativa reguladora de este sector a nivel comunitario. Eso lo tenemos muy difícil, pero ni podemos renunciar nosotros como sector, ni queremos que renuncie el Ministerio a exigir algo que nos conviene como país. Don Miguel Blanco, secretario general de COAG, agradecerle sus opiniones sobre esta noticia que llegaba hoy de Bruselas, esos 25 millones para el sector lácteo, para los ganaderos. Seguiremos muy atentos a cómo evoluciona esta crisis. Gracias, don Miguel. Muchas gracias y buenas tardes. De Miguel a Miguel, que me voy a Murcia, que tengo por allá a Miguel Larrañaga, periodista de diarioabierto.es, autor del blog de bolsamarkettiming.es. Hola, Larrañaga, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Te daba yo con Roures negociando lo de la Champions o ¿dónde estabas? No, he tenido un pequeño inconveniente, pero bueno, ya he llegado. Que me dices que estás de aniversario hoy. Sí, estamos de aniversario. ¿Qué ha pasado? Un aniversario, no se sabe si triste o gozoso, pero bueno, aniversario al fin y al cabo. El día 15 de septiembre de 2008, tal día como hoy, pero de hace 7 años, quebró Lehman Brothers, señores. Lehman Brothers, la madre de todas las quiebras. ¿Y dónde está lo positivo?
No en nada positivo, porque vale. ni siquiera las soluciones han sido positivas. ¿Hemos aprendido algo desde entonces, Larrañaga? Nada, absolutamente nada. Ya te digo yo que nada. O sea que Mirar hacia adelante, dentro de 2 años podemos ver otra igual. poner más dinero encima de la mesa, eso de que se iba a desapalancar la economía, mentira y gorda, etcétera, 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 etcétera. Es lamentable. Mira, hay algunos informes realmente graciosos, ¿no? Claro, hoy con la efemérides salen cositas, ¿no? Y tal y cual, ¿no? Por ejemplo, McKinsey, que es una consultora fuera de toda duda, ¿no? Y que suele ser seria y eso, ¿no? Y más cuando elabora informes sin cliente, ¿no? Dice que, bueno, hizo un informe sobre desapalancamiento, decía que la deuda global ha aumentado 57 trillones de dólares. Trillones. No sé, bueno, no pues sé ni nada. lo que es, Larrañaga. No, yo tampoco, me faltan dedos en el cuerpo. Se puede hacer esa pregunta, ¿no? ¿Dónde estabais, Francisco González Brí, Juan Lago, el día que quebró Lehman Brothers? Juan Lago metió en estos araos, seguro, en alguno por ahí cerca estaba. No, de este no. Estaba bastante asustado, estaba como negando la realidad. Pero bueno, lo superé como pude, me llevó un par de días o 3. Saliste debajo de la cama. Sí, y viste lo pronto. ahí me dio, yo todavía recuerdo comentárselo a mi madre y me dijo mi madre, pero tan grande era este banco, me dijo, pero más o menos como era, como Bankinter, y dije, más o menos como Bankinter. Sí, parecido. Le dije, pues un Bankinter como unas 500 veces más grande, pero por lo demás... Pero a lo bestia. Pero por lo demás, sí, dije, como Bankinter, pero en Nueva York. Extrapolado. Tampoco le tranquilizó mucho y yo estaba muy asustado. De hecho, yo lo recuerdo. Hay 2 momentos de la crisis que recuerdo con auténtico pavor. Uno es la quiebra de Lehman Brothers y el otro fue cuando Zapatero salió en el Congreso diciendo, bueno, yo sé que no hay crisis, pero voy a meter unas medidas del copón y aquí redujo gasto a machetazo. Mayo 2011, ¿no? Sí, entonces O 2010, no sé cuándo fue. Son 2 momentos que dije, o sea, el primero dije, vamos a petar, y en el segundo dije, hemos Estamos petado. petados. Sí, hemos petado. Eso fue Porque el todo lo problema. que se le ocurrió fue el plan E. El plan E, efectivamente. Sí, que fue también maravilloso. Sí, En fin, bueno, vamos, un prodigio de lo que no hay que hacer. yo he aprendido mucho de la quiebra de Lehman Brothers. He aprendido muchísimo. He aprendido dónde tener el dinero y dónde no. Y he aprendido mucho de apalancamiento, yo, a nivel personal, para mis finanzas personales. Pero claro, lo que sucede es que mi déficit no es público, es privado, y como lo financio y yo... ese no tiene quita tampoco. Claro, como lo financio yo, ni hay quita, ni me rescatan. Entonces... No, como no te rescates tú, apañado. Ese es el tema. ¿Qué hemos aprendido, Francisco? ¿Dónde estaba usted por esos tiempos? Pues un poco parecido, porque yo en el 2004 me fui a vivir a Barcelona, que es otro de los temas que vamos a comentar. Sí. Y entonces en el 2007 mi mujer y yo empezábamos a comprar una casa y nos comprometimos en firme. Y ese verano del 2007 todo se empezó a desmoronar poco a poco. Y realmente la compra la hicimos en el 2008 y compramos en el pico, arriba. Y recuerdo que por entonces la bolsa estaba en 16.000 puntos más o menos, que ahora creo que estamos en 10.000, pero llegamos a caer hasta 6.000, ¿no? Y desde el 2008 hasta ahora realmente he aprendido muchísimo más en finanzas de lo que aprendí en los años anteriores, justamente porque me tocó directamente a mí. No, las finanzas solo se aprenden en pellejo propio. Cuando las cuentas sobre la teoría, eso no es verdad. Nada de eso es cierto. Larrañaga, cuéntame si quieres algo de este problema de la leche. De este problema de la leche, pues es un problema de la leche, nunca mejor dicho. No, bueno, pues todo parte, ya sabes mi idea, ¿no? De que todo parte de una conclusión errónea, ¿no? Y las palabras del secretario general de la COAG lo dicen bien claro, ¿no? Dice, no, este sector que es tan importante, tan decisivo y tan no sé qué, no, mira, no hay ningún sector que sea así, ninguno, ¿no? O sea, es un sector y ya está. Y bueno, pues tienen su actividad, tienen su negocio, tienen su historia, ¿no? Y bueno, y los demás pues tenemos los nuestros, ¿no? Y nadie solicita tantas ayudas y nadie está siempre llorando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha gente que llora siempre. Pero bueno, tienen su derecho porque el sistema está montado así desde tiempo inmemorial y nadie lo ha desmontado y lo quieren desmontar con ellos. Y entonces tienen su derecho a protestar y al pataleo. Larrañaga, va 10 minutos para que empiece la Champions y no mueven ficha ni Movistar ni Mediapro, ¿eh? ¿Dónde vas a ver al Atleti hoy? Por cierto, ¿dónde vas a ver al Atleti hoy? No lo voy a ver. No lo ves, sabes ¿no? Que yo no voy al Atleti. También es verdad, así no sufres menos. Claro. ¿No? ¿Qué va a pasar con esto? Pues no tiene muy buena pinta, ¿no? No tiene muy buena pinta, pero ya te lo dije el otro día. Si tú eres Movistar y has apostado por esto, supongo que tendrás que seguir para adelante, ¿no? Bueno, pues ahí están también estos dos juegos, lo del coche y lo de el juego de la gallina, ¿eh? Están igual. Sí, otro, bueno, pues como chufla, como no te apartes tú, bueno. Ahí está.
Prefiero perder dinero que dártelo a ti, ¿no? Bueno, pues vale, adelante. Pues es todo absurdo. a alguno no le llega España está lleno de absurdos. Sí, a alguno no le llega la camisa al cuello. Y luego lo hablamos con Juan Lago, con Francisco González Bri. Larrañaga, hasta el viernes, ¿eh? Un placer. Un abrazo muy fuerte. Enseguida estamos por aquí. Hasta luego. Gestiona Radio. 5 años a tu lado. Salir ganando. En Internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges Selfbank. Hazlo a tu manera. El verde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. Con tus seguros en CaixaBank verás la vida de otro color. Ahora y hasta el 31 de octubre disfrutarás de 3 meses gratis en las primas de tus seguros y en las cuotas de tu alarma. Infórmate en lacaixa.es. CaixaBank. Tú eres la estrella. Buenos días, Juan. Qué buen humor para haber vuelto de vacaciones, ¿no? Claro, porque la próxima semana me voy a Valencia y la siguiente a Málaga. Sí, pero por trabajo, lo sé. Pero con la promoción para pymes de Europcar y Viajes El Corte Inglés, alquilo un vehículo, planifico las reuniones en viernes y disfruto del alquiler también en fin de semana. Y solo por 75 € los 3 días. Te las sabes todas, ¿eh? Voy a reservar para mi reunión en Cádiz. Europcar y Viajes El Corte Inglés. La movilidad de las empresas en las mejores manos. Consulta condiciones. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Las 8:38 de la tarde, seguimos en Comité de Dirección con Juan Lago, con Francisco González Bri, con José Antonio González, que viene a contarnos la prensa en su versión digital, lo que están contando los diarios a esta hora de la tarde. Pues sí, Rubén, vamos a empezar con la versión online de Expansión, porque titula Villarmir pone a la venta un 2,3% de Abertis, valorado en 329 millones de euros. También hablan de la reunión del rey Felipe VI con Barack Obama en la Casa Blanca y añaden que esta reunión es organizada por la ICEX y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Felipe VI se hará acompañar por empresarios catalanes destacan como Juan Roussel, presidente de la COE, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, y de Juan María Nin, presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y exdirector general de la Caixa. No van a hablar de Cataluña, que no, con Obama y con las empresas grandes de Estados Unidos, que muchas con sede en Barcelona, por cierto, que van a verse mañana, van a desayunar. Pues no creo, digo yo que estarán yendo a hacer negocio, pero vamos, a mí que vaya con empresarios españoles me parece fenomenal, sean catalanes, sean palentinos o sean murcianos, me parece que es lo suyo. A ver si me invitan la próxima vez y hablo también con Obama, que tengo un montón de ideas. Y yo que vamos, soy un empresario madrileño, tengo un montón de ganas. Vale. No van a hablar de Cataluña, ¿no, Francisco? No, yo creo que no. Va a ser una misión comercial donde van a intentar desarrollar el negocio, ¿no? Como apunta Juan y de forma... Ya que lo dudo. Más cosas. Hablabais de empresarios madrileños. 5 días lleva la noticia de que Aguirre tantea al PSOE para elevar al 28% la rebaja del IBI y que los empresarios que se asienten en la capital no pagarán impuestos en el primer año y en los primeros 5 años si no tienen beneficios. Dicen que la bajada sería de 350 millones en comparación a los 18 de Carmenaso, la rebaja del IBI. Mira, pues un motivo para irse de Cataluña a Madrid, por ejemplo. Sí, es un motivo para irse de cualquier sitio a Madrid. Sí, por supuesto. Sí, es que pero esto es lo que uno está generando cuando establece políticas fiscales diferentes dentro de un mercado muy pequeño como es España. Esto en un mercado como Estados Unidos, que son de casi 400 millones, tiene sentido, pero en un mercado de 46, a mí yo encantado porque estoy en Madrid y todo lo que me bajen a mí los impuestos me parece fantástico. Pero este tipo de cosas genera un tipo de competencia que yo no sé si tiene mucho sentido. Mi única duda es que esto lo propone Esperanza Aguirre, que en el Ayuntamiento de Madrid pinta menos que la Tomasa a los títeres.
Entonces no sé dónde va a llegar esto. No creo que Carmena vaya a hacer esto, por supuestísimo Claro, que no, pero está muy bien la porque propuesta, pero porque lo ha dicho Aguirre. Si se le hubiera ocurrido ya, seguro que lo haría. A mí como usuario también me gustaría ver si puedo ver un gráfico con la evolución de incremento del IBI que hemos tenido en los últimos, por ejemplo, 5 años, porque claro... Sí. O sea que esto es lo de Montoro de los impuestos, te los bajo sí. ahora, ¿no? Te voy a bajar han bajado los impuestos en España. Seguimos en la versión online de 5 días porque ponen la noticia de anticorrupción. Pide imputar a Pimentel en el caso de los ERE. La Fiscalía considera que la concesión de la subvención de 300.000 euros a la empresa Taller de Libros se prescindió del procedimiento legal establecido. Si nadie me dice lo contrario, y espero que no, Manuel Pimentel en Una Hora en Gestión a Radio con Arturo Criado en el cierre. Y saltamos de 5 días a la versión online del País. En la parte económica llevan una noticia que hemos conocido hace unos pocos minutos, que ha muerto el fundador de Subway. Fred De Luca creó la mayor compañía del mundo por locales cuando tenía 17 años y lo hizo para costearse los estudios universitarios. Eso es un pelotazo de empresa lo que creó este señor, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Yo no sé si luego fue a la universidad o no. Pero bueno, da igual, si fue a contar su modelo de éxito. No, sí, desde luego. Aprendió lo más grande. Aprendió dirección comercial, de marketing, dirección financiera, todo, crowdfunding, todo. Como decía la Arañaga, la economía se aprende en el pellejo, como se ha dicho, ¿no? El pellejo pues propio, ¿no? Este lo aprendió, vamos, sí, a los 25 ya era un veteranísimo. Sí, y en nuestro programa pasó una persona de Florida, una chica americana, que su familia tenía una zona para hacer el desarrollo de negocio de Subway y vamos, conociendo un poco más el modelo de negocio por dentro y el dinero que genera eso es impresionante, o sea que... Enhorabuena. Y también destaca el País que la recesión económica fue más profunda entre 2011 y 2013. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado los datos del PIB y ha confirmado el crecimiento de 2014, pero con menor aportación de la demanda interna y más de las exportaciones. Y saltamos ya del País al Mundo, también a la parte económica, y destacan que una empresa colombiana ha comprado los chupachups de fiesta por 16,8 millones de euros. Ha sido la empresa de alimentación colombina que comercializa productos tan variados como enlatados de pescado y aceites, y que está hecho también con la compra de fiesta y se pone por delante de Risi y el fondo de inversión Indes Capital. Estas son de las de toda la vida, ¿no? De cuando éramos pequeños, ¿no? Sí, hace poco también se hablaban de los de Koyak, yo no sé si son los mismos o son diferentes, no sé si sabéis. Sí, son los mismos. Sí, son los mismos. ¿Y alguna cosa más tenemos por ahí? Sí, El Mundo destaca también que el cerebro económico del Banco de España se va tras 23 años de director general. El organismo presenta su salida como una renuncia aceptada por la Comisión Ejecutiva, presidida por el gobernador Luis Linde, quien acepta la renuncia de José Luis Malo de Molina y lo releva en el cargo Pablo Hernández de Cos. Ahora nos cuentan los oyentes. Quedan 2 minutos para que empiece la Liga de Campeones. Esto decía Robles en 4G esta tarde. Nosotros somos los únicos que hemos hecho propuestas sobre el tema, propuestas iguales que a los otros operadores que han adquirido la Champions y Telefónica no está de acuerdo y no contesta ni hace otro tipo de propuestas. Yo creo que eso les tenéis que preguntar a ellos, no a nosotros. Nosotros no cerramos ni abrimos, estamos esperando que nos digan. No lo creo porque, como ya he repetido muchas veces, pero parece que no os lo creéis, hace 3 semanas que Telefónica no nos ha dicho nada, por tanto no vamos a resolver el tema en las 6 horas que faltan para que empiece la Champions. Bueno, pues hemos conocido precisamente, hablando de esto de los derechos del fútbol, que España es el país con el precio más barato de Europa para ver la Liga y la Champions League. Es un estudio que ha hecho la web de comparación de precios comparaíso.com. Dice que en España el paquete de internet más fijo más fútbol es de los más baratos de Europa, 46 euros de media, 46 frente a los 76, por ejemplo, que paga Portugal. Todo este tema de la guerra del fútbol, Francisco, ¿qué debemos entender? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Y qué nos están queriendo decir? Es un problema bastante complejo, la verdad. Para 4 millones de usuarios de Movistar Plus es complejísimo. Y además es la tercera guerra del fútbol, es la tercera. O sea, esto ya ha pasado por una primera y una segunda, ¿no? Y cuando entras en los medios digitales... ¿Y en cuál de las 3 guerras empezamos a pagar por esto? Que es algo que no sé. Que es el episodio 3 del disco. Sí, pero claro, ¿y en qué episodio empezamos a pagar por esto? Que era algo hace 10 años que parecía impensable el hecho de pagar por el fútbol en España y ya lo tenemos como asumidísimo, ¿no? Ahí, en alguna guerra, entre capítulo y capítulo, Francisco nos la colaron, ¿eh? Y lo que es increíble, está claro que hay muchísimo dinero por detrás, eso está claro, porque por eso hay 3 guerras, pero desde el punto de vista del usuario es un poco surrealista, porque lo que encuentras en los periódicos digitales es cosas como cómo ver la Champions League por televisión, una guía, ¿no? Una guía para dummies. Esto no es, claro, esto no es baladí, esto es importante, esto es otra cosa, no, pero el fútbol es el fútbol, Lago.
Sí, desde luego. Pues yo reconozco que tampoco me tiene demasiado preocupado, pero es que tampoco soy accionista. Bueno, sí, de Movistar, sí. Ay, amigo. De Movistar, Ay, sí. amigo, Bueno, a ver cuántas bajas hay mañana. Pues habrá más de una, vamos, más de una y más de dos. No, lo digo en serio, hombre, hay gente que esto le preocupará y dirá, ¿para qué quiero yo tener la tele si no puedo ver la Champions? Me voy a Vodafone o ahora. Si es que no lo sé. Esa es la cuestión. ¿Para qué tengo la tele por cable si no puedo ver la Champions? Esa yo creo que es la pregunta. Aquí hay que oro. valorar, ¿no? Y decir, ¿merece la pena el precio que pide? Creo que son 180 millones Roures por la... ¿Le merece la pena a Movistar o no? De todas maneras, es que el problema de Movistar yo creo que no es tanto sino el de Movistar y el de, en general, las empresas de telefonía, sino que es que su negocio tradicional, no voy a decir que está terminando, sino que está evolucionando de una manera muy adversa. Porque digamos que tenían dos patas muy muy gordas, que una era el negocio que tenía por voz, otra era el negocio que tenía por datos. El negocio por voz prácticamente lleva años desapareciendo y ahora está, no voy a decir muerto en combate, pero vamos, tiene unas perspectivas relativamente malas. De hecho, bueno, Vodafone ha planteado un ERE bastante potente, les queda la parte de datos y entonces se están metiendo todos a muerte en lo que es televisión por cable, que me parece que tiene sentido. Se están metiendo más, se está convirtiendo como una especie de Walt Disney, están pasando de telefonía al ocio. Y aquí la cuestión es si tiene sentido meter 180 millones de euros y hacerte con esto ya de una vez o no. No sé, me gustaría hablar de esto con alerta. Yo por lo menos negociaría a cara de perro, pero no, vamos, si tengo que pagar 160 kilos los pago y me quedo con esto. Son 4 millones de usuarios y muchísimos. O sea, no nos engañemos, aquí el que paga televisión por cable es un hombre y el que paga televisión por cable hombre en España o ve toros o ve fútbol. Vamos, no sé, porque para ver documentales de naturaleza pues se pone 1 hora 2 y para adelante. Y gratis, todavía. Sí. Todavía. Esto yo creo que más que un problema de dinero, como dice Juan Lago, es un problema un poco de egos, ¿no? De pulso y de ese juego de la gallina, ¿no? Aquí Roures compró los derechos, 180 millones, pensando que todo el mundo se los iba a pagar y Telefónica ha dicho, bueno, espera, todo el mundo igual no. Es que Telefónica tiene una posición de decir, bueno, es que no todo el mundo tiene 180 millones para comprarte los derechos de fútbol. Entonces yo creo que ahí está apretando. Yo sigo confiando mucho en Alerta y en su equipo y están ahí apretando como pueden. A ver, hay que tener en cuenta que esto es que estamos ahora en la fase de grupos, ¿no? ¿Y esto lo ve alguien de verdad? Esa es muy buena pregunta también. Claro, cuando estemos más adelante en la Champions, pues ahí Roures irá ganando posición en la negociación, que es de lo que va. Nos están dando una lección de negociación muy interesante, en vivo y en directo, además, los dos, y vamos a ver en qué acaba. Pero bueno, negociar llevan 3 semanas sin verse, según ha dicho Roures. Bueno, también eso forma parte de negociar. Ah, vale. Yo pude ver esta tarde una tablita donde ponía Movistar, Bain, y entonces ponía periodo 2015-16, 16-17, ¿no? Y el mensaje que te dicen es, como usuario, aunque tú te fidelices con una plataforma, te vale para un año, porque luego si la negociación va hacia el otro lado te tienes que cambiar. O sea, los usuarios lo que van a hacer es ir a donde esté el fútbol y ellos realmente no pueden cerrar más que periodos, por lo que es un tema bastante complejo, no es una negociación larga donde tú... No, esto tienen... sí, bueno, pero esto es como... A mí me recuerda mucho a un fichaje de fútbol, es decir, todos Te recuerda mucho el caso de Gea, ¿verdad? Pues lo contaba un oyente ayer. Sería, como esto quede como el caso de Gea, sería bastante peligroso y sí, sería una demostración de cómo dos entidades que podían haberse forrado, pues no lo han hecho de una manera bastante absurda. Pero bueno, en España hemos visto cosas como estas y mucho peores. Sí. ¿Se soluciona o no se soluciona entonces? ¿O qué hacemos con este futuro también de las compañías de telefonía, Francisco, que tú conoces muy bien? ¿Hacia dónde van a ir a partir del año que viene? Que esto, claro, ahora estamos con el fútbol, el año que viene... ¿Qué vamos a hacer con ellas? Primero, mirándolo holísticamente, hay un dato que te pone los pelos de punta, ¿no? Que es que en el año 58 las empresas del Standard & Poor's 500 tenían una esperanza de vida de más o menos 51 años haciendo lo mismo. Sí. En el 2025 va a ser 15, o sea que me da igual si eres Telefónica o quien sea, como no vayas adaptándote a lo que viene, puedes desaparecer. El problema es que puedes desaparecer, entonces ahora hay un boom por ver cómo mantienes tus negocios actuales, que Telefónica, evidentemente, el negocio actual lo tiene claro, pero qué es lo que va a hacer dentro de 3 años, el qué, para quién y cómo, es lo que tiene que evolucionar a toda velocidad. Y entonces, claro, ahí te encuentras con unas cosas que tienen las grandes empresas que es que son muy rígidas para esto, ¿no? Pues para terminar, de la guerra está el fútbol a la guerra de los cajeros, entre las entidades que quieren cobrar por sacar en efectivo a los clientes y las que no cobran ahora mismo. Vamos a hacer una guía, como decía antes Francisco, de dónde ver el fútbol en la tele, dónde sacar dinero sin que te cobren. Bueno, pues no cobran las entidades que pertenecen a Euro 6000, que han hecho un pacto que lidera Bankia, además están Sabadell, Unicaja, Kutxabank, Abanca, Banco Mare Nostrum, Ibercaja y Liberbank, esas no cobran.
Las que sí cobran, o lo van a hacer, Santander, BBVA y CaixaBank. Las que no saben qué hacer, Popular y Bankinter, que parece el Lehman Brothers chiquitito este español que decía Juan Lago antes, no porque vaya a pasar nada, sino por tamaño y comparación, que le preguntaba a su madre. Bankinter, que busca unirse a la alianza de cajeros sin comisiones. Tú dirás, Juan Lago. Pues yo como cliente de Bankinter estoy encantado de que dejen de cobrarme por algo por lo que no tendrían por qué cobrarme. Pero que no han llegado al acuerdo, están como Roures y Alierta. También. Bueno, pues yo espero que lleguen, porque Vale. como no soy accionista de Bankinter, sino que lo que soy es un pobre cliente, pues espero que dejen de cobrarme por sacar dinero. Al final, si es que el problema que tiene la banca es que los márgenes que tiene son muy estrechos. Esto es cada vez que lo explico la gente me dice, no, pero los bancos tienen un montón de pasta. Y digo, correcto, pero no es suya. Están gestionando dinero de otros. Entonces, los márgenes que tienen son de verdad muy estrechos, los tipos de interés están prácticamente desaparecidos, pero vamos, o sea, es que además tampoco se espera que vayan a subir demasiado y entonces empiezan a sacar dinero con lo que pueden, que es a través de comisiones. Hay que tener en cuenta además que España es un país que tiene unas estructuras bancarias descomunales, porque somos un país sucursalista hasta la médula, y eso hay que mantenerlo. Y hay que cobrar por donde pueden. En el caso de Bankinter sería una buena noticia que dejara de cobrar, primero porque me deja de cobrar, con lo cual a nivel personal yo lo agradezco, y sobre todo porque eso demuestra que Bankinter está encontrando otras vías de ingresos que no es el cobro de comisiones a troche y moche simplemente porque está sacando en un cajero. Lo cual, oye, como modelo de negocio, pues fantástico, sobre todo porque esto se une a que ha comprado las sucursales que tenía Barclays en Portugal, como que yo creo que esas operaciones más grandes que ha hecho Bankinter en su historia. La primera compra fuera, ¿no? Sí, pero se lleva tocando. Es decir, que es que el problema que está teniendo Bankinter es que hoy es un banco mucho más pequeño de lo que era hace 15 o 20 años. Y es un banco que es solvente, sigue funcionando. Yo creo que a nivel online es un banco que funciona muy bien. Pero es que ahora mismo o eres un banco grande o eres un banco boutique. Como te quedes entre medias, pues puedes acabar siendo absorbido. Francisco, para terminar con esto. Sí, pues el primer cajero se instaló en el año 69 y fue Barclays. Y cuando pusieron el primer cajero, un poco la lógica era: lo que hace una máquina va a ahorrar costes, porque va a ser más barato que lo haga un humano de la oficina. Entonces los empleados de la oficina ponían palillos en el cajero y lo boicoteaban, ¿no? En los últimos años pues se está hablando mucho de multicanalidad e incluso omnicanalidad, ¿no? Y hay algunos libros que apuntan a que el cajero y la oficina va a desaparecer, pero eso realmente no sucede. Incluso desde el año 2000 se apuntaba que el efectivo iba a desaparecer y hay una serie de factores de comportamiento que lo impiden y no desaparece. Entonces tenemos 50.000 cajeros en España, la gente lo sigue utilizando masivamente y los cajeros ya de momento están ahorrando costes a la entidad financiera, porque si lo hiciese un humano sería mucho más caro, sería lo que sea, 3 veces más caro, ¿no? Y entonces, para mí la situación es un poco peculiar, porque la banca tiene que entender también que los usuarios cada vez se fidelizan menos y cada vez son más sensibles a estas cosas, ¿no? Y el otro día yo estaba en una oficina de una entidad financiera y había un señor que estaba realmente enfadadísimo con este tema y montó un pollo delante de todo el mundo. Entonces tuvo que salir el director y se lo llevó a su despacho y era por esto justamente, ¿no? Entonces, por la comisión. Sí. Y entonces dices, son cantidades ridículas, pero la gente está muy sensible con todos estos temas, ¿no? Entonces... Los cajeros que se han convertido también en modelo de negocio para los ayuntamientos, ahora que van a cobrar, les van a cobrar una tasa por estar en la calle, estas cosas que se ocurren a los gobiernos corporativos municipales. ¿Qué han contado los oyentes, José Antonio? Pues lanzábamos, Rubén, 2 preguntas a nuestros oyentes. Una era esa: a pesar de las advertencias del Banco de España, los bancos siguen cobrando una doble comisión a algunos clientes. Preguntábamos si van a cambiar de banco por este tema. Decía María Monedero, pues yo con no sacar dinero de los cajeros me ahorraré esa comisión, que por ejemplo aquí me han puesto 3,5 euros al cabo de un año, es mucho dinero. Leo dice que con esto queda demostrado que el Banco de España no tiene autoridad ninguna. Por algo se deshacen en advertencias, pero medidas ni una. Manuel era más tajante, dice: yo lo tengo claro, debajo del colchón y no pago comisión. Eso sí es. Y la otra pregunta que lanzábamos era sobre lo que estáis hablando antes: MediaPro, Movistar Plus, si va a haber Champions. Al final no hay acuerdo, así que ahora mismo hay 4 millones de usuarios de Movistar que no pueden ver, por ejemplo, el Galatasaray Atlético de Madrid. Esto fomenta el pirateo, Juan Lago. Sí, sin duda. Que no sea yo el que incite, pero esto fomenta. Sin duda, el y más en un país tan flexible como España, eso por supuesto. Tan innovador para estas cosas. Y les preguntábamos que quién iba a ser más perjudicado, si MediaPro o Movistar. Decía Javier, no sé a quién le va a dar más igual, si a Movistar o a MediaPro, pero Movistar se va a quedar sin Champions y MediaPro se va a quedar sin Movistar. ¿Tienes un correo desde México que nos vamos? Sí, un saludo que nos manda Juan Antonio Durón, seguidor nuestro, que nos da ánimos para esta nueva temporada y nos ha escrito a pulsoempresarial@gestionarradio.com. Mira, allí Juan Antonio Durón, igual en México, está viendo la Champions. Allí no sé quién lo llevará Slim, estos temas, ¿no? Allí lo de la televisión es cosa de Slim, ¿no? Sí. Adiós, José Antonio, hasta mañana.
mañana. Adiós. Adiós, Juan Lago, hasta la próxima. Adiós, Francisco González Bri, cuidaros mucho. Adiós, Fernando de la Fuente, que ha estado en el control de sonido. Nos vamos, se quedan con Arturo Criado y al cierre, aquí en Gestiona Radio. Mañana a las 6 estamos por aquí para tomarle el pulso al día. Que descansen, que sean felices.